Señor para poder recibir lo que Dios tiene. Así que, mi hermano querido, si usted me acompaña al libro de San Marcos capítulo 14, en el verso 27, queremos verlo. Gracias María Ramírez, también de Capital, que te conectaste como siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Muy bien, lo tiene ahí. Lo miramos. Versículo 27, capítulo 14, versículo 27. Dice esto: todos ustedes, está declarando Jesús, me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, le declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. ¿Qué situación la del apóstol San Pedro, ¿eh? Qué situación bien rara esta del apóstol Pedro, porque está contradiciendo algo que Jesús le acaba de declarar. Jesús le está diciendo algo que va a suceder. Estaba en cierta manera revelándoles algo no para intranquilizarlos, sino para tranquilizarlos. Le dice, miren, ustedes me abandonarán, pero yo cuando resucite voy a volver a tratar con ustedes. Le está anunciando eso. Y Pedro entra como en una discusión y en una disputa con el Señor. Y comienza a decirle, no, mirá, no es así. Aunque todos ellos te dejen, porque a ellos sí, tal vez le puede pasar, yo jamás te dejo. Aún estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Cuántas veces nosotros hacemos declaraciones delante de Jesús que son al menos irresponsables? Y por eso la Biblia nos enseña que es mejor acercarse al altar no para prometer, sino para oír y escuchar y recibir lo que Dios tiene. Pero nosotros somos rápidos para responder. Y aún encontramos a Pedro, que lo había dejado todo, que era un discípulo, que era un hombre que en la intimidad, como vimos el domingo, recibía las enseñanzas más profundas, más preciosas, las revelaciones más íntimas que Dios tenía. Él se atreve a contradecir algo que Jesús le había anticipado que iba a pasar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Como yo le decía recién, yo puedo discutir, puedo evaluar una revelación, una profecía, pero lo que yo no puedo hacer es poner en duda lo que está escrito. Esa palabra que sale de la boca de Dios. No es la primera vez que Pedro lo hace. Capítulo 16 de Mateo, usted lo va a encontrar al apóstol San Pedro en un momento diciendo y reconociendo a Jesús como el Mesías. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús le dice, bienaventurado Pedro, pero bueno, no te agrandes, porque en realidad lo que estás hablando, lo estás hablando por una revelación que Dios te ha dado.
Pero usted sigue leyendo Mateo 16 y cuando Jesús le dice, miren, yo voy a ir a Jerusalén y ahí me van a golpear, me van a matar. Dice la Biblia que Pedro lo llamó aparte y comenzó a decirle a Jesús que no era conveniente lo que él estaba por hacer. Que no era lógico, no era coherente. Dice, si sabés que allá vamos a ir y te van a pegar, seguramente Pedro le dijo, mira, solamente un estúpido sabe que si ahí lo van a matar va a ir a ese lugar. Ahora, ahí Jesús lo reprende y le dice a Pedro que él no está actuando bajo la sabiduría de Dios, sino que está actuando con una visión humana de las cosas, porque Jesús no iba a Jerusalén porque era tonto, iba a Jerusalén porque él tenía que cumplir el mandamiento que Dios le había dicho. Para Pedro no era conveniente, para Pedro era una pérdida, es decir, en pleno ministerio su fama crecía, lo seguían multitudes. ¿Para qué dejar esto para ir a morir a una cruz? Pedro le parecía una locura. Ahora, ¿por qué razón Pedro entonces está allí discutiendo? Y el ejemplo de Pedro es tanto tuyo como mío. Vos y yo a veces discutimos las decisiones de Dios. A veces cuando nos enfrentamos con una predicación, porque lo que le está diciendo Jesús no le gusta a Pedro. Siendo, ustedes me van a abandonar, Pedro, ustedes hoy me van a dejar solo. Todo lo que hice por ustedes lo van a olvidar y me van a abandonar. Y Pedro decía, no, vos estás equivocado. Vos estás cerrándole, yo no soy así. Y hermano, desde que el ser humano cayó por primera vez bajo esa tentación de Satanás, Satanás le dijo, coman de este árbol, y le dijeron, no, Dios dijo Eva, no, él nos dijo, no lo toquemos. Dice, no, pero Dios está equivocado, le dijo Satanás. Cuando ustedes coman esto, ustedes van a saber y van a tener tanta sabiduría y van a conocer el bien y el mal como lo conoce Dios. Y desde ese día siempre ha usado la misma arma, que es la mentira, ¿no? A través de generar razonamientos y pensamientos donde nosotros, como Pedro se sintió más sabio que Jesús en ese momento. Aunque nosotros sabemos lo que dice Proverbio. Proverbio dice que nosotros no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice, ¿viste a un hombre que se cree sabio? Más esperanza hay de un tonto que de él. La sabiduría es algo que nosotros necesitamos para vivir. Pero la fuente de sabiduría, lo expresó Santiago, es Dios. Dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Cuando uno se pregunta, pero entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la facultad que tenemos nosotros como personas de actuar con prudencia, con sensatez, ante ciertos acontecimientos, evaluando los riesgos posibles y adecuar nuestra conducta para no recibirlos. Jesús le está diciendo, Pedro, esta noche me van a abandonar. Y Pedro, en vez de actuar con sabiduría, si Pedro hubiera actuado en la sabiduría de Dios, le hubiera dicho, Señor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para que no me pase? Sin embargo, él creyendo que sabía más que Jesús, le dijo, no, acá el equivocado sos vos. Yo no te voy a fallar. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo aunque me toque morir. Y le dijo, ni siquiera vas a poder estar al lado mío, menos va a morir. Si tú antes de que cante esta noche el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces. No, le dijo Pedro. No. Ya era la segunda vez que Jesús le estaba anunciando que él iba a fracasar. Él iba a fracasar. Y él dijo, no.
no, estás equivocado. Aunque yo tenga que morir con vos, yo voy a morir por vos. Y los otros, envalentonados, ya que este le discutió, le dijo, che, nosotros también, qué poca fe que tenés en nosotros, Señor. No estás considerando lo buen equipo que somos. Ahora, hermanos queridos, ahora la sabiduría es saber qué hacer en las situaciones. Ahora, saber qué hacer respecto de qué. ¿Cuál sería nuestra medida de evaluación? Los creyentes tenemos una medida que es la palabra de Dios. La sabiduría no es solamente amontonar conocimiento desde el punto de vista humano o teológico, sino que la sabiduría, Proverbios la resume como el temor a Jehová. Es decir, el que teme a Dios es una persona que obedece a Dios sin discutir. Santiago lo va a decir con respecto a la palabra, que la palabra yo la tengo que oír, pero la tengo que recibir con mansedumbre. Tengo que ser humilde ante la palabra de Dios. Si Dios me dijo, si no haces esto, te va a pasar esto, por más que yo diga en mi interior, a mí no me va a pasar, yo no voy a cometer ese error. Si no hago lo que Dios dice, voy a cometer el error. Si Dios me dice, si haces esto, te va a pasar esto otro, va a pasar, sea en lo bueno como también en lo malo. Nosotros necesitamos, por eso le digo, la Biblia es un libro para practicar hoy. Jesús vino a esta tierra a anunciarnos el mensaje de Dios, pero también a modelar el tipo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Por eso Jesús, cuando era consultado, él le respondía, Señor, que mi hermano me estafó con la herencia de mi papá, decirle que no sea tan atorrante. Y él lo que le dijo, mira, yo no soy juez ni partidor, pero te voy a decir algo a vos. La vida no consiste en lo que vos manejás, en lo que vos tenés. No estés afanado. Él habló sobre el dinero, habló sobre la familia, habló sobre la relación marital, habló sobre la relación de hermanos, sobre el perdón, sobre la oración y no hacer ostentación religiosa. Porque la Biblia es el manual de Dios para vivir hoy de acuerdo a los principios de Dios. Ahora, así como hay una sabiduría que viene de Dios, también dice Santiago que hay una sabiduría que tiene tres características, y eso se encuentra en el capítulo 5 del libro de Santiago. Él dice que la sabiduría que no viene de Dios es animal, es decir, es irracional, terrenal y diabólica. Estas tres cualidades. Es animal, es decir, irracional, es terrenal, es decir, meramente humana. Ves la cosa como Pedro, desde el punto de vista humano. Pero además es diabólica, es decir, está influenciada por el mismo Satanás. Lo mismo que le pasó a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira o el objetivo, no estás enfocado en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Ahora, fíjese que cómo se mueve la sabiduría que no viene de Dios. Van a la marcha por ni una menos, pero piden el aborto. Van a la marcha del feminismo y ellas mismas se desnudan, degradan sus cuerpos. Nuestro presidente dice una vida no se levanta más, pero a la vez está promoviendo el aborto. Ahora, ¿por qué? Porque están bajo una sabiduría que no es la de Dios. Si miraran las cosas como Dios las ve, no estarían en esa posición. Ahora, en esto es entendible, pues la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Por más pícaro que se crea uno, por más vivo que se sienta el otro, por más fuerte como Pedro, diciendo, yo no te voy a negar, aunque vos dijiste esto, yo no estoy de acuerdo contigo. Está bajo la influencia del diablo.
Nosotros necesitamos aprender a vivir bajo la sabiduría de Dios. Pedro está diciéndole, Señor, lo que vos dijiste en tu palabra está equivocado. Y un montón de veces nosotros entramos en conflicto con la palabra de Dios, porque sentimos que si hacemos lo que dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada en la Escritura, creemos que vamos a perder. Pedro dijo, estás loco, en pleno ministerio vas a ir a Jerusalén para que te maltraten, te metan preso, te azoten y te crucifiquen. Estás loco. Ahora Jesús lo sabía, que eso era necesario y que lejos de ser una derrota fue una tremenda victoria lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, mirándolo desde el punto de vista humano, lo de Jesús era una pérdida, pero Él sabe que es la voluntad de Dios. Ahora, hermano querido, si nosotros aprendemos a vivir obedeciendo los mandamientos, la palabra del Señor, nosotros no vamos a perder ni en esta vida ni en el siglo venidero. Porque si usted y yo aprendemos a mirar las cosas como las mira Dios, como las ve Dios, usted y yo vamos a vivir una vida de victoria, libre de afanes, libre de un montón de sentimientos y de pensamientos tan dañinos que a veces vamos cargados. Por eso Hebreos dice, despójense del pecado, pero también del peso. Porque a veces por mirar las cosas, por no estar enfocados nuestros ojos en el Señor Jesucristo, en el modelo de vida que Él modeló en la tierra, entonces no vamos a poder tener una vida de victoria. Cuando nos hablan de perdonar, cuando Jesús nos habló de amar a los enemigos, nos parece una locura, pero es posible hacerlo, porque Él lo hizo. Él en la cruz murió perdonando a esos que se le burlaban en la cara en pleno sufrimiento, aunque estaban muriendo por ellos y por sus propios pecados. Pero tenemos ejemplo. Usted mira, bueno, pero Jesús, pero usted lo puede ver a Esteban. Lo estaban apedreando y diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Lo puede ver al apóstol San Pablo cuando dice, lo único que sé que tengo que ir a Jerusalén y allá me esperan prisiones y tribulaciones. Y la gente decía, los hermanos se le abrazaban, los hermanos se le tiraban encima y le decían que no vaya. Y él le dijo, pero ¿qué hacen quebrantándome el corazón? No, pero vos estás loco, si te dijeron los profetas, si profetas fueron enviados y se ataron con tu cinto y te dijeron, ¿para qué vas? Pero él dijo, yo voy ligado en espíritu. No tengo otra salida porque sé que este viaje es la voluntad de Dios. Este viaje es la voluntad de Dios. No importa, yo estoy dispuesto no solamente a que me encarcelen por causa de Cristo. Estoy dispuesto a dar mi vida. Pero era una pérdida. Y hermanos, cuando a veces nos hablan de cosas a nosotros que son beneficiosas para nuestra alma, como el perdón, como la reconciliación, como la restauración, y tantas otras cosas, nosotros a veces nos sentimos más sabios que Dios. Decimos, ¿cómo me pide a mí? ¿Se acuerda de esa canción, lo más viejito? ¿Cómo me pide a mí que lo crié de potrillo? Que hunda en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó. Y a veces nosotros hemos estado criando cosas en nuestra vida por años. Y viene la palabra, pero discutimos. Nos ponemos en contra de la palabra y creemos que a nosotros no nos va a pasar. Y vemos que a nosotros le pasa. Pero decimos, no, Dios conmigo no lo va a hacer así. Y hermano, Dios no hace excepción de personas. Y en todo caso, aquellos que están más crecidos, que más conocen la palabra de Dios, a usted y a mí más se nos va a demandar la obediencia a la palabra de Dios, porque la sabiduría es eso, es el temor a Dios. ¿Y qué es temor a Dios?
no es temor a Dios porque me va a castigar, es temor a Dios por su grandeza, por su belleza, por su amor, por su poder, por su majestad. La Biblia dice que los hombres que tuvieron un encuentro con Jesús, que tuvieron un encuentro con el Dios vivo, que tuvieron un encuentro personal con el Señor. Dice, cuando lo vimos, caímos como muertos, pero era a causa de la majestad y de la grandeza. Dios es más inteligente que usted y conmigo, que usted y que yo, perdón. Dios es más sabio que usted y que yo. Dios sabe lo que va a hacer, mientras que usted y yo no podemos ver, y a menos que Él nos revele. No podemos entender, hay cosas que están viniendo sobre nuestra vida y que decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el provecho? Pero sabe, a Dios no le toma nada por sorpresa. Por eso Jesús le dijo, me vas a fallar, pero yo te voy a restaurar. En otro evangelio le dice, vos me vas a fallar, pero cuando te restaures, volvé a tus hermanos y confirmalos, fortalecelos, establecelos. Porque Dios ya sabe todas las cosas. Usted y yo no sabemos todas las cosas. Entonces, si yo miro las cosas con la sabiduría animal, terrenal y diabólica, obviamente voy a entrar en un conflicto de intereses con Dios. Voy a entrar en un conflicto de posiciones con el Señor. Pero si yo puedo pedirle a Dios su sabiduría, y cuando Dios habla en su palabra, en vez de ponerme a discutir, en vez de decir, pero esto no conviene, pero así no me parece. Hermano, Dios es el creador de la familia. Las instrucciones que la Biblia tiene para la familia es para que la familia funcione bien. Dios es el creador de nuestro cuerpo y para que nuestro cuerpo ande bien, tenemos que aprender a vivir como la Biblia dice. Y muchas de las cosas que afectan mi cuerpo y tu cuerpo tienen que ver con lo que pasa en nuestra alma, con situaciones no arregladas, con relaciones no arregladas, con distintas cosas que venimos postergando y diciéndole como Pedro, ya sé lo que dijiste, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí eso no va a ser. A ellos le puede pasar, a mí no. Por eso Pablo, cuando oraba por la iglesia de Éfeso, él decía, yo le ruego a Dios que le dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozca mejor, para que puedan comprender la herencia, para que puedan entender la gloria de Dios, el poder de Dios que levantó a Cristo entre los muertos. Nosotros tenemos que aprender a no discutir con Dios. La Biblia dice, Dios es el dueño de la plata y el oro del mundo. Y Él dijo cómo debemos manejar nuestro dinero. Vos y yo no somos más inteligentes que Dios en el manejo de dinero. Ningún empresario ni ningún inversionista sabe lo que conviene hacer con el dinero tuyo y el mío. ¿Por qué entonces discutimos con Dios, con el dinero? Con la ofrenda, con los diezmos, porque estamos usando un pensamiento y un razonamiento animal, terrenal, y está influenciado por el mismo infierno. Porque si Dios es el creador de la familia y de las relaciones y de la iglesia, ahí dice cómo tenemos que movernos dentro de la iglesia. Y a la medida que vos y yo nos soltemos en fe, y entendiendo esto, que Dios es mayor que vos y que yo. Y que si Él dijo cosas que van en contra del sentido común, amen a los enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen, perdonen las ofensas sin esperar nada. Porque así como el Padre nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Él dijo... Él nos enseñó en su palabra tantas cosas para que podamos vivir como Dios quiere. Pero cuando yo estoy analizando eso desde un punto de vista de no de Dios, y voy a decir, ¿cómo lo voy a perdonar? Abusó de mí, me golpeó, me abandonó, me fui infiel y lo tengo que perdonar. ¿Cómo voy a bendecir a mi madre que me maldice constantemente? ¿O cómo voy a llevarme bien? ¿O cómo voy a amar a esta persona
y vos sentís como que Dios te está perjudicando al pedirte eso. Cuando Dios te enseña a dar diezmos y ofrendas, ¿vos qué sentís? No, pero me voy a quedar con menos. Pero la Biblia dice que Jehová me va a bendecir y si es necesario abrirá la ventana de los cielos. No hay nadie que te pueda aconsejar tan bien como tu Dios. No hay nadie que te pueda hacerte una mejor persona y tener una mejor familia y lo mejor de lo que vos podés ser. Cuando Dios te dice trata a tu esposa bien, cuando Dios le dice esposa, trata bien a tu esposo y respetalo. Uno dice, pero si yo la trato bien, después se abusa. Si yo le doy un poquito de soga, me gasta todo el sueldo. Si yo a este le doy un poquito de soga, se me va por ahí, me va a volver a engañar y va a volver a hacer. Y eso lejos de hacerte vivir mejor, te hace vivir peor. Porque Dios lo dejó escrito en la palabra, para que vos y yo estemos avivados de qué hacer para que no nos vaya mal, de qué hacer para que nos vaya bien, de qué no hacer para que nos vaya mal. Dios ya lo sabe. Y por eso envió a su Hijo Jesús, para mostrarnos el camino. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús y siguiendo las pisadas de Jesús. Ahora, ¿cómo voy a caminar con Jesús si no sé de qué espíritu soy? ¿Cómo voy a caminar con Jesús si no leo la Biblia, si no paso tiempo con la palabra? ¿Cómo voy a caminar con Jesús si la leo, conozco, pero no practico? Y en vez de decir, Dios, esto creo que a mí no me conviene, esto no es negocio. Mire, y con esto ya voy a ir terminando. La Biblia habla de una mujer en el Antiguo Testamento que se llamó Ruth. Ruth, dice la Biblia, era moabita y ella volvió con su suegra a la tierra de Israel. Sus esposos, las de ambas, habían fallecido. Como era costumbre en Israel, un pariente de ellos tenía que casarse con Ruth para levantar la herencia de la persona que estaba muerta y no se perdiera, digamos así, el apellido en Israel. Y hay un hombre justo que la Biblia dice que se llamaba Boaz. Él dijo, yo no tengo problema en tomarla, pero hay un pariente más cercano que yo y él tiene un derecho que prevalece sobre el mío. Mañana le preguntamos. Entonces, cuando lo vieron pasar, lo llamaron y junto con los ancianos, que eran los que juzgaban los asuntos ahí en esa ciudad, en Belén, llamaron a este hombre que lamentablemente no sabemos ni cómo se llama. Eso pues la Biblia dice fulano. Es decir, quedó nada más que como un fulano. Le dicen, che, mira, Noemí vende las tierras que eran de su esposo, que deberían ser de sus hijos, pero fallecieron. Así que, como vos sos el pariente que tiene el derecho que prevalece ahora, ¿querés comprar la tierra? Sí, dice, yo compro la tierra, no hay problema. Dice, pero junto con la tierra tenés que tomar como esposa a Ruth y levantar descendencia. Y él dijo, no, esto puede perjudicarme o puede perjudicar mi herencia. La Biblia dice que él le dijo, no, mejor hacelo vos. Mejor hacelo vos. Y sabe, vos la tomó y bueno, y a través de esa mujer y de ese matrimonio vino el rey David y más adelante vendría el Señor Jesús. Vos, que era un hombre justo, pero desconocido hasta ese momento en la Biblia, terminó siendo parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. El otro, como dijo, no, esto me puede perjudicar, y lo miró desde el punto de vista humano. Lo miró con la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Yo quiero decirte algo. Nada de lo que Dios dejó planeado en la palabra, establecido en la palabra, va a traerte un perjuicio. Al contrario, hay cosas que te van a decir, cuidado. Hay otra que te va a decir, camina por acá, porque esto te va a llevar
hacer prosperar tu camino, como le dijo Dios a Josué. Así que, mi hermano, tenemos un compromiso con la palabra. Primero, de leerla. Segundo, meditarla. Tercero, escudriñarla, oírla y obedecerla, sin discusiones. Porque entonces le dijo Dios a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que yo quiero animarte, mi hermano querido. Jesús es el modelo. Él, lo que Dios le dijo, lo cumplió y obtuvo una salvación eterna. Hizo por usted y por mí y por todo el mundo lo que el dinero del mundo no podría hacer. Hizo lo que la sabiduría del mundo no podía hacer. Así que yo quiero animarte en este tiempo a obedecer al Señor. A que cuando Dios te diga, mira que lo estás haciendo mal, mira que no estás haciendo lo que yo te dije, mira que no te estás portando como yo te dije, mira que no estás hablando como yo te dije, humíllate delante del Señor. Y no creas como Pedro que sos diferente o mejor que otros. Ese es un gran error. Vos y yo necesitamos al Señor Jesús de la misma manera. Porque el precio que se pagó y el problema que se arregló es el mismo, nuestro pecado. Es nuestro hombre interior que se rebela contra las cosas espirituales. Entonces yo quiero animarte, guárdate, no seas sabio. Dice la palabra de Dios eso. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Temor y sabiduría van de la mano, son la misma cosa. La sabiduría de lo alto se manifiesta por buenos frutos. Porque cuando vos y yo obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos los no de Dios, pero obedecemos los sí de Dios, las cosas que dice Dios, hace esto y vas a lograr esto, metete y haz esto otro, administrar de esta manera, tratar de este otro. Dios va a hacer que tu vida y la mía lleve fruto para la gloria de Dios. No sé cómo lo verán los otros de afuera, pero los que hemos conocido al Señor necesitamos esa sabiduría que viene de Dios, que es buena, que es benigna, que está llena de buenos frutos, que es pacífica. Eso es lo que vos y yo necesitamos. Yo quiero animarte, mi hermano querido, en esta noche, a que oremos al Señor. Y si hay cosas en las que Dios te habló, pero como Pedro dijiste, no, eso a mí no me va a pasar. Si vos mirás un poquito más adelante, Mateo 14, van a orar. Jesús le dice, oren conmigo. Y vos ya sabés todo el resultado, ¿no? Vino, los encontró dormidos y le dijo, che, no pueden orar una horita. Oren para que no entren en tentación. Y volvió y lo volvió a encontrar dormido. Y volvieron a orar y ya después le dijo, ya está, ya basta. Y el resultado fue el que le dijo el Señor, porque Pedro, vos sabés, terminó negándolo. Gracias a Dios que el gallo cantó. Porque dice la Biblia, cuando Pedro oyó cantar el gallo por segunda vez, se dio cuenta de su error, de su debilidad, de la metida de pata. Porque él, que se consideraba mejor que los demás, los otros habían huido, pero él lo había negado, él había maldecido. Ahora dice, cuando oyó al gallo cantar, dice la Biblia, él lloró profundamente. Y hoy no es el gallo, a lo mejor es tu líder, es tu pastor, es el Espíritu Santo, es tu vida devocional con la palabra del Señor, la que va a ir haciéndote acordar y recordándote y refrescándote las cosas para que vivas a la manera de Dios. No sos más sabio que Dios, yo tampoco. No soy mejor que nadie, vos tampoco. Lo que Dios dijo al final siempre se va a cumplir porque la palabra de Dios permanece
para siempre. Pero gracias a Dios, Pedro lo negó, pero lloró amargamente y Dios lo restauró. Vos y yo podemos en esta noche decirle: Señor, yo sé que tu palabra dice esto, pero a mí no tengo fuerza, no tengo la capacidad. Lo veo como algo negativo para mi vida, lo veo como algo que me va a llevar a perder cosas. Yo quiero animarte en esta noche, que te humilles. Yo me voy a humillar, vos te vas a humillar. Le pedimos perdón al Señor y oramos para que Él tenga misericordia de vos y de mí. Vos que a lo mejor estás mirándolo por primera vez y nunca fuiste a una iglesia o fuiste y te apartaste, es el momento. Hacé de cuenta que esta predicación es el gallo de Pedro que te está diciendo: volvete, arrepentite, cambia, porque la sabiduría es eso, temor a Dios. Desde el punto de vista humano es la capacidad de actuar con prudencia para no sufrir daños. Y en ese evaluar esos daños me hace modificar la conducta. Y eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Quiere cambiarte a vos y a mí. Quiere renovarte a vos y a mí. No te olvides que nosotros fuimos renacidos. Nacimos de nuevo por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Nacimos por la palabra y tenemos que vivir por la palabra. Aunque esa palabra en algún momento sintamos que es una pérdida, lo que Dios nos está pidiendo. Pero nunca vamos a perder. Jesús dijo: el que deja cosas por causa de mí tendrá 100 veces más en esta vida, aunque va a sufrir. Pero en la vida venidera va a tener vida eterna. En el siglo venidero va a tener vida eterna. Vos y yo no perdemos porque somos más que vencedores, aún de la muerte, porque Cristo la venció. Oramos. Y oramos por todos los que nos han pedido oración. Estamos agradecidos al Señor por todos los que nos acompañaron. Un abrazo, y vuelvo a hacerlo. Un abrazo para toda la familia de Silvio. Nuestro compromiso es orar por ustedes y también en todo lo que podamos serle útiles. Queremos que ustedes tengan la confianza para llamarnos, para hablarnos. Nuestro corazón está con el de ustedes. Así que nos unimos en oración, y usted que está unido, acuérdese de orar por Roxana, Eric, Elizabeth, Eric. Tenemos también a Evelyn, y también tenemos a Estefano, y también a Pochi, la mamá, a Sandra, a Judith. Queremos bendecirles en este tiempo, y están también los nietos, que eran Raúl, Ernestina y Ramiro, que obviamente han sido afectados. Va nuestra oración por ustedes, amados. Y oramos que el Señor les esté bendiciendo más todavía. Padre, en esta noche quiero darte muchas gracias. Somos tan parecidos, Pedro. Nuestro peor error sería pensar que a nosotros no nos puede pasar lo que le pasó a Pedro. Señor, lo peor que nos podría pasar como creyentes es pensar que podemos discutir la palabra que tú estableciste para siempre. Esa palabra dice, tu misma palabra, que trae medicina, trae refrigerio, trae descanso, trae consuelo. Señor, ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a rendirnos de tal manera que tú puedas manejar nuestra vida y nuestro corazón. No queremos abrir puertas al diablo. Tu palabra dice claramente, Señor, claramente que, Dios mío, tú eres el que nos sostiene, el que nos cuida, el que nos ayuda.
Señor, oro para que derrames tu gracia sobre nuestra vida. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Danos esa mansedumbre. Somos tan rápidos para contestar, para evaluar, para sacar cuenta, pero nos olvidamos de tu eternidad, de tu grandeza, de tu sabiduría. Todo lo que vemos fue hecho por tu sabiduría. Con sabiduría firmaste el cielo, con inteligencia el firmamento, Señor. Señor, en esta noche queremos humillarnos. Queremos rendir nuestro corazón. Queremos pedirte perdón por nuestra rebeldía. Queremos pedirte perdón por nuestros temores, que como a Pedro los llevó a negarte, Señor. Los llevó a discutir contigo, Señor. Perdónanos en esta noche, limpianos. Que todo afán, ansiedad, sea quebrado en el nombre de Jesús. Bendecimos la familia pastoral de allí de Concordia. Oramos por ellos, oramos por Roxana, por los hijos, por Sandra, por Pochi, por Judith. Le bendecimos, papá. Oramos por cada uno y los bendecimos. Y oro por cada persona que a través de esta ministración pidió oración, pidió que oremos por ellos, por familia. Declaramos sanidad en las relaciones, declaramos sanidad en la familia, declaramos restauración, declaramos perdón, declaramos liberación en el nombre precioso de Jesús. Declaramos que el poder de Dios viene sobre los cuerpos enfermos. Bendigo a Miriam, Señor, para que sea sana en el nombre de Jesús. Que esa afección en su oído sea quebrada para la gloria y la honra de Dios. Declaro que todo poder del diablo es quebrantado por el poder del nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor amado. Bendigo a tu iglesia, mi amado Salvador. La declaro en victoria, como tú la quieres, como tú lo deseas. Señor, en el nombre precioso de Jesús, declaramos que la gloria de Dios va a estar llenando cada vida. En el nombre precioso de Jesús, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. En el nombre de Jesús, la fuerza tuya, esa fuerza que se multiplica por 0 y aumenta las nuestras. Señor, impresionante es tu nombre, glorioso es tu nombre, majestuoso es tu poder. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Salvador. Estamos bendecidos. Mis amados, Quiero agradecer en esta noche a todos los saludos que me hicieron llegar. Quiero agradecer también a aquellos que hacen posible que podamos seguir cumpliendo nuestros compromisos económicos como iglesia. Hoy pudimos hacer el giro para la obra misionera. Así que le damos tantas gracias a Dios por todo esto. Y bueno, nuestro deseo es seguir adelante. Si vos en esta semana, porque no pudiste antes, querés hacernos llegar tu ofrenda o tu diezmo o la ofrenda misionera, podés comunicarte con nosotros, sea a través de la página, a través de los líderes tuyos de red o de grupo de oración, lo podés hacer. Que el Señor te bendiga en una manera especial, que Dios esté usando tu vida en este tiempo en una manera tremenda y poderosa. Los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta, la iglesia ora, la iglesia predica. Satura tus redes con la palabra de Dios, con publicaciones que levanten el nombre de Jesús. Yo en esta noche me despido de usted deseando
Que la gloria de Dios le llene y que tenga un fin de semana glorioso. Si Dios no dice otra cosa, nos vamos a encontrar nuevamente el día domingo para nuevamente ver la palabra del Señor. Dios te bendiga en una manera especial, mi hermano. El Señor te use en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muy bien.